Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de una novela de Javier Cercas, que es su tercera novela, si mal no recuerdo, que se llama Soldados de Salamina. Aquí la tengo. Y es una novela publicada en 2001 y es sobre, aparentemente, sobre la Guerra Civil Española, tal cual. Yo diría que es sobre la Guerra Civil Española, pero en mi opinión muy particular como lectora, es sobre la gente, sobre los hombres, sobre los héroes, lo que entendemos por héroe, pero algo que me gustó mucho de esta historia es esa reconciliación que trata de hacer el autor con los héroes de ambos bandos, de el bando malo para la historia, del bando de los buenos también para la historia y viceversa, porque muchas veces estás en el bando equivocado, pero no lo sabes, no estás consciente de eso porque tú crees en ese bando. Eso es lo que nos plantea Javier Cercas con la historia de un hombre que existió. Todo es una novela de no ficción en el sentido de que Javier Cercas sale como Javier Cercas, es uno de los que cuenta, es el que decide contarnos la historia. Rafael Sánchez Mazas es Rafael Sánchez Mazas. El hijo Rafael Sánchez Ferlosio es Rafael Sánchez Ferlosio. No cambia los nombres, no son ellos, así tal cual. Cercas lo que hace es que nos habla de un hecho que ocurre en 1939, 2 meses antes de que termine la Guerra Civil Española, 2 meses antes de que la República sea completamente aplastada por los nacionalistas. Y en la frontera con Francia tienen un grupo de élite prisioneros muy importantes para los franquistas, y entonces los republicanos los van a fusilar porque después de que los fusilen pues tienen que huir porque ya la guerra está totalmente perdida para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que ese grupo, cuando están a punto de fusilarlos, de alguna manera logran escapar. Es un grupo muy pequeño de hombres, huyen al bosque. Y entonces Rafael Sánchez Mazas pues era medio miope, perdió los lentes, está ahí escondido y de repente se encuentra con un soldado. Y es algo así como muy poético porque el soldado lo está apuntando, se ven, se miran a los ojos y el soldado simplemente baja el arma y lo deja libre, lo deja ir, le perdona la vida. Ese es el hecho. Eso ocurre en 1939 y eso ha pasado cuando Rafael Sánchez Maza se salva con ayuda de unas personas de ese pueblito que lo ayudan, bueno, que lo recogen. Después llega Franco, él se vuelve pues casi su mano derecha, pasan muchas cosas. Y entonces cuando él va contando la historia, pues ya se van agregando otros elementos, ¿no? Así de, no, bueno, él me miró y yo lo miré y entonces sus ojos eran verdes, pero cuando le cuenta a otra persona, o sea, esto del lenguaje oral, cómo va cambiando, cómo cada quien va contando una historia y le va agregando cosas. Entonces, cuando Javier Cercas, como Javier Cercas, llega a la historia, pues ya se le ha agregado un montón de cosas y ya están, pues las personas que lo ayudaron no eran 3 hermanos, sino eran 4, ya tiene muchas cosas de dicen y de cultura colectiva. Entonces él empieza a averiguar, también es una reconciliación de él consigo mismo y con la escritura en el sentido, no con la literatura, sino como él como escritor, porque él cuando empieza a escribir este libro, o cuando empieza, al menos en la historia, a investigar, pues él está un poco frustrado porque no puede escribir. Él quiere escribir, ha escrito libros, pero no se considera un buen escritor, simplemente se considera un escritor mediocre, lo cual no es verdad, y cree que solamente está hecho para escribir pues periodismo, para ser reportero, para hacer notas de cultura. Entonces también para él representa una reconciliación con él mismo como escritor. Esta historia lo salva también a él. Realmente el protagonista de la historia es ese soldado que no sabemos quién es y no sabemos por qué le perdona la vida a Sánchez Mazas, sino hasta prácticamente el final de la historia. Como pueden ver, es un libro muy corto, se divide en 3 partes y lo lees muy rápido porque es realmente una historia muy... No quiero decir bonita porque pues la Guerra Civil Española es una de las cosas más terribles que han sucedido en este mundo, pero todo lo que gira en torno a esa historia en particular, ese hecho, porque una deuda de vida es una deuda, bueno, o sea, es impagable, la pagas con la vida, estás en deuda para siempre. Y hay una parte de la historia en donde cuando, bueno, por azares del destino, logra descubrir ciertas cosas, es como, ¿por qué le perdonó la vida? ¿Por qué no? O sea, la respuesta es con otra pregunta, ¿por qué lo iba a matar? En la guerra, pues nos matamos entre nosotros, luchamos o matamos por lo que creemos que es correcto, pero al final las personas normales, que son de las que habla en esta historia, pues se quedan,
están ahí. La historia, detrás de la historia, las personas... Hay un personaje que está muy, muy viejito ya y vive todavía, y él dice, yo ya me quiero morir porque todos mis amigos se murieron durante la guerra y yo estoy solo. Entonces, es muy triste también en ese aspecto. Hay una parte que sé que ahí afuera hay muchos devotos de Roberto Bolaño, y Roberto Bolaño juega un papel muy importante en esta historia. Es como una especie de abate faria, porque él es el que pues casi le da un zape a Cercas y le dice, no seas tonto, escribe la historia, no te hagas, tú tienes que escribir. Lo ayuda también, juega un papel importante Roberto Bolaño como Roberto Bolaño. También eso me gustó mucho. Y algo que me gustó así, quizá por eso decidí hablar de ello, es porque esta parte, bueno, Sánchez Mazas era un escritor, escribía, y después de que, bueno, siempre fue un escritor maldito porque pues, era franquista, fue fundador de la Falange Española, o sea, no era malo, del bando de buenos, bando de malos, él era malo. Entonces sus escritos pues no se encuentran mucho, no es bien visto que se lea. Entonces Cercas hace algo así como, bueno, sí, quizás no estuvo bien lo que hizo, no estuvo del lado correcto, pero sus escritos son otra cosa y tenemos que leerlo. Y a mí me hace pensar mucho en Louis Ferdinand Celan, que lo he mencionado mucho, que es un escritor francés, médico de profesión, pero era antisemita, totalmente declarado, no tenía ningún problema en decirlo. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial él colaboró, entregó gente, o sea, no tenía ningún problema en la vida. Y bueno, sí, estuvo mal y era una mala persona, sí lo era, pero su obra es otra cosa, su obra es maravillosa, y creo que tenemos que aprender a separar esas cosas, porque si nos vamos a perder de la obra de un gran autor simplemente porque era una mala persona, pues no creo que sea bueno para la literatura ni para esta cuestión de que el mundo no es blanco y negro. Justo Cercas lo dice de una manera más bonita de lo que yo lo acabo de decir, y lo quiero leer. Dice, quiero decir que esa moda surgió, en los mejores casos, de los peores no merece la pena hablar, de la natural necesidad que todo escritor tiene de inventarse una tradición propia, de un cierto afán de provocación, de la certidumbre problemática de que una cosa es la literatura y otra la vida, y de que por tanto se puede ser un buen escritor siendo una pésima persona, o una persona que apoya y fomenta causas pésimas, de la convicción de que se estaba haciendo literariamente injusto con ciertos escritores falangistas quienes, por decirlo con la fórmula acuñada por Andrés Trapielo, habían ganado la guerra pero habían perdido la historia de la literatura. Sí, o sea, tienes que pagar un precio, ¿no? Supongo que sí, pero me entristece pensar que nos perdamos de ciertas cosas como lectores por algo que fue una decisión de vida y no fue la correcta, pero tuviste una sensibilidad para hacer algo maravilloso que está ahí y que va a estar siempre. Quizás tu vida no, pero lo que escribiste está aquí. Así que lean Soldados de Salamina. Esta edición es una edición muy especial porque tiene un epílogo que escribió apenas en 2005, que no estaba en la historia original, donde Cercas explica muchas cosas y también habla de que, bueno, para los lectores comunes y corrientes, o sea, sí, nosotros, la mejor novela, la novela más leída es Soldados de Salamina, y que para los críticos así especialistas en la literatura su mejor novela es, se me fue el nombre ahorita, El Monarca de las Sombras. Y entonces Cercas dice que por mucho tiempo él pensaba que El Monarca de las Sombras era su mejor novela, pero que ahora prefiere quedarse con lo que piensan sus lectores normales, que Soldados de Salamina es su mejor novela. También eso me encantó. Búsquenla, está en todas las librerías, está en Random House. La portada me gusta mucho, esos ojos que tiene ese soldado, es como... Y Soldados de Salamina, el nombre, pues, es un poco como de metáfora, pero también está padre, lo van a descubrir. Y... pues no olviden suscribirse en el botón que está aquí abajo, darle like al video y nos vemos la próxima semana.